Hola, en esta clase de parasitología clínica vamos a hablar de otro género dentro del orden Kinetoplastida que es muy importante en salud humana y es el género Leishmania. Los protozoarios pertenecientes al género Leishmania presentan dos formas evolutivas. Una es la forma promastigota, que ya la estuvimos analizando, donde, es una forma fusiforme con un núcleo central y el cinetoplasto está en la parte bien anterior y sale un flagelo libre, ¿no? Está el cuerpo parabasal ahí, como siempre cercano, y sale un flagelo libre. Esta forma es extracelular y la forma amastigota, que es esta forma globosa u ovoide, que mide de 2 a 6 micras, es intracelular obligada. Ahora la vamos a encontrar dentro de células del sistema fagocítico mononuclear. Respecto de la taxonomía, seguimos, como dijimos, dentro del orden Kinetoplastida. Ahora el género que nos interesa es Leishmania. Leishmania tiene una taxonomía bastante compleja, o sea, la clasificación es compleja, está en constante revisión. Hay dos subgéneros, Leishmania y Viania. Hay más de 20 especies y subespecies importantes, que pueden ser importantes en salud humana, y además estas especies y subespecies se agrupan en complejos. Bueno, vemos en esta diapositiva algo de la taxonomía que les estaba contando y vemos que el género Leishmania se separa en dos subgéneros, Leishmania y Viania. Y vemos acá algunas de las especies más importantes. Fíjense que Infantum y Chagassi son consideradas sinónimos. Algunos autores dicen que no es lo mismo, pero nosotros lo vamos a tomar como lo toma el otro grupo, que considera que no hay ninguna diferencia entre Infantum y Chagassi, excepto que la ubicación geográfica. Nosotros sabemos que podemos formar el nombre de la parasitosis a partir de agregarle osis al género, de manera que la patología parasitaria producida por Leishmania las vamos a llamar leishmaniosis. Ahora, no se puede hablar de una sola leishmaniosis, en realidad es como un conjunto de enfermedades muy complejas. Vamos a ver que se separan fundamentalmente en dos tipos, pero antes de entrar en la clasificación desde el punto de vista de la patología, vamos a decir que estos parásitos tienen un ciclo biológico indirecto, necesitan ser, se transmiten en la naturaleza por la picadura de flebótomos. Los flebótomos son unos insectos muy pequeños, que son los insectos vectores, que por supuesto para transmitir Leishmania deben haberse infectado ellos primero, ya sea por haber picado a una persona o un animal infectado. De manera que los flebótomos en general son los vectores de Leishmania. Y por supuesto, como dijimos, para transmitir la enfermedad tienen que estar infectados. ¿Por qué estamos mostrando acá una hembra de flebótomos? Bueno, porque es la hembra la involucrada en la transmisión, porque los ejemplares hembras son los que se alimentan de sangre cuando necesitan madurar los huevos. Tantos machos como hembras pueden alimentarse de jugos vegetales, de jugos de fruta, pero la hembra cuando está grávida y debe terminar la fertilización de sus huevos, se alimenta de sangre. Bueno, en este cuadro vemos todas las características habitacionales, por decirlo de alguna manera, o ecológicas que necesitan los flebótomos para desarrollarse. Vegetación alta, hojas, o sea, un suelo húmedo, pueden invadir el domicilio, estar en el peridomicilio o invadir el domicilio, en general pican al atardecer, tienen un vuelo corto, como si anduvieran a los saltitos, por eso muchas veces pican en las piernas. Algunos son más antropofílicos que otros, es decir, algunas especies de flebótomos les gusta más picar a las personas que a los animales. Pero vamos a ver también que estas características que les estoy mostrando acá tienen que ver más con los flebótomos que se encuentran, por ejemplo, en Argentina, que tienen estas características, donde hay gallineros, excrementos de animal, ambientes húmedos, sombra, porque también se pueden criar en la arena, o sea, tienen una diversidad de hábitats muy importante. De hecho, si uno los busca,
en textos en inglés los encuentra como sandflies o moscas de la arena. No necesitan agua acumulada como los mosquitos, no son mosquitos, pertenecen a otra familia, pertenecen a los sicódidos y no a los culícidos como los mosquitos. Así que eso es un dato muy importante porque si bien tiene una metamorfosis completa, como ustedes están viendo acá, es decir, que la hembra pone huevos, la hembra pone acá huevos y de los huevos nacen larvas que van a pasar por 4 estadios larvales, después va a ser una pupa y finalmente un adulto, se parece mucho a la metamorfosis de un mosquito, pero no necesitan agua. Y eso es muy importante porque cuando se toman medidas de prevención, por ejemplo, como dice acá, las que sirven para dengue no pueden aplicarse porque además cruzan geográficamente, se solapan, no son aplicables también al control de los flebótomos. Los géneros de estos flebótomos estarían separados en Lutzomia, en el Nuevo Mundo, es decir, esto es América, y Flebotomus, en el Viejo Mundo, esto es Europa y todo Asia, ¿no? donde se encuentra el área endémica. Por eso se separan, van a leer este tipo de disquisición entre Nuevo Mundo y Viejo Mundo. Y bueno, justamente en América la mayoría, o sea, muchos pertenecen al género Lutzomia y en el Viejo Mundo al género Flebotomus. Pero en forma genérica uno puede referirse a estos insectos como flebótomos. Estas son las características fundamentales. Es muy chiquitito, mide 2 a 4 milímetros, las alas siempre están como erectas, son muy pilosos, muy peludos. Esas alas generalmente tienen como un aspecto de B corta, son jorobados, es decir, el tórax está como por encima de la cabeza, se dice que son gibosos o jorobados. Ya dijimos que son de sexo separado porque mostramos que la hembra es la que puede alimentarse de sangre. El macho es muy diferenciable de la hembra porque vamos a ver que tiene una genitalia externa muy marcada que permite justamente hacer un dimorfismo sexual de manera bastante sencilla. Fíjense en esta fotografía, este es el macho que tiene esta estructura en la parte posterior que parece una mano, parece una garra, que la hembra no tiene. ¿Sí? Esta estructura se llama gonapófisis, tiene descriptores del aparato genital, es decir, cambia en algunas especies dentro del género, entonces se hace taxonomía mirando la genitalia del macho. Y también se hace taxonomía mirando una estructura que tiene la hembra que se llama espermateca, que como su nombre lo indica, ¿no? Si uno piensa en biblioteca, una biblioteca guarda libros, ¿no? Bueno, una espermateca, ¿qué creen que va a guardar? Bien, va a guardar esperma. Y esa posibilidad de guardar esperma es muy exitosa biológicamente porque no tiene necesidad la hembra de tener un encuentro con el macho cada vez que requiera fertilizar huevos, ¿sí? Entonces es como que la progenie está asegurada después de un encuentro porque puede guardar semen en esas espermatecas. Esas espermatecas tienen formas determinadas que también con eso se puede hacer taxonomía, ya les voy a mostrar. Y lo que dice acá es algo que yo ya les estuve contando, que bueno, tienen hábitats muy variados, los flebótomos, que van desde la selva al desierto, como dice acá. Por entonces hay como categorías ecológicas, y están los que tienen justamente esos hábitats, áridos o semiáridos, los selváticos y los peridomésticos, ¿sí? Y vamos a ver qué son estas especies peridomésticas o aquellas que han ganado más la vivienda humana, las que están más involucradas en la transmisión de las leishmanias al hombre. Les muestro aquí las espermatecas, lo van a ver en el trabajo práctico, son como tubulares, tienen esta forma, esta tiene esta forma y otras, y están acá en órganos pares. Esto es una ampliación del extremo posterior de la hembra. Estamos viendo los últimos segmentos abdominales. Las ven acá, transparentes, acá hay una y acá está la otra. Siempre son órganos pares. Bueno, la morfología de estas espermatecas permite hacer taxonomía, es decir, llegar junto con otras características a saber qué género y especie es la que está circulando, ¿no? A qué género y especie pertenece el ejemplar que estamos observando.
Se hace control y registro de estos flebótomos para saber qué está circulando y se usan unas trampas, que son unas trampas tipo CDC, que es del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y que no tiene otra cosa que una atracción lumínica porque tienen fototropismo positivo y tiene un ventiladorcito que les hace un efecto de succión y por lo tanto quedan atrapados. Ahí, por supuesto, cuando se ponen estas trampas se atrapan no solo flebótomos sino otros insectos y después los entomólogos, hacen el registro de estos insectos y sabemos qué tipo está circulando, dónde están circulando, etc. En Argentina, bueno, en general hay muchas especies, ¿sí? Se calcula que por lo menos 800, en 400, la mitad más o menos se han descrito en América. En Argentina hay más de 25 especies y como hay distintos tipos de leishmaniosis, manifestaciones clínicas, una es la tegumentaria y otra es la visceral, que vamos a ver a continuación, y esa tegumentaria, esa manifestación tegumentaria que tiene que ver con la piel, aquí tienen algunos géneros involucrados en ese tipo de leishmaniosis, como son Misomia, Neibai, Whitmani, el género Migonemia, Evandromia. Bueno, estos tipos de flebótomos estarían involucrados en la transmisión de la leishmaniosis tegumentaria aquí en Argentina. Y en la leishmaniosis visceral es Luxomia longipalpis, el flebótomo más involucrado, y también hay otros responsables, como por ejemplo Migonemia migonei. Esto para tener una idea de que hay distintos tipos, géneros y especies de flebótomos involucrados. Luxomia longipalpis en la visceral es el más involucrado. Bueno, los flebótomos también tienen nombres regionales o vernáculos en cada lugar. Fíjense la cantidad de nombres que pobres reciben, ¿no? Van desde, no sé, aliblanco, carachaís, manta, en América Central, en América del Sur tenemos de todo, angoleta, manta, chitra. Este torito es bastante común que le digan torito. Como les he dicho otras veces, si uno va a trabajar a determinadas áreas, es bueno familiarizarse con este tipo de denominaciones para entenderse con la gente que vive en el lugar. Bien, dijimos que es una parasitosis de ciclo indirecto y que son los flebótomos los involucrados. Se toman medidas de control contra el vector, que son como las que están viendo acá, un control ambiental que tiene que ver con la mejora de la vivienda, es decir, no darle el hábitat que requieren, mantener los patios limpios, recolectar los residuos, hacer una planificación urbana. Un control que tiene que ver con lo humano directamente en lo particular, usar mosquiteros, también en puertas y ventanas y para dormir, vestimenta adecuada. Y bueno, por supuesto, también se hacen controles químicos, ¿sí? Como puede ser el rociamiento con insecticidas intradomiciliar. Bueno, ahora que ya vimos las características del vector, nos vamos a meter en el ciclo biológico del Leishmania, ¿sí? Y acá está el flebótomo que va a venir a alimentarse, la hembra, y si está infectada, nos va a inocular las formas promastigotas de Leishmania, ¿sí? El elemento infectivo son las formas promastigotas. Estamos acá. La hembra infectada de estas moscas de la arena, como se llaman en inglés, que les comentaba, nos dejan promastigotas. ¿Qué van a hacer esas promastigotas? Van a ir por vía linfática y circulatoria a los promastigotas, a las células de tipo de los macrófagos, células del sistema fagocítico mononuclear. Se van a introducir en esas células, en los macrófagos, se van a redondear transformándose en amastigotas. Ahora, bajo la forma de amastigotas, se van a replicar por fisión binaria, muy parecido a lo que hacía Trypanosoma cruzi en las células en el ciclo biológico de la enfermedad de Chagas. Bien, se van a replicar como amastigotas dentro de las células. Esas células, una vez que estén completas, o sea que ya la reproducción de las amastigotas haya terminado, esa célula se rompe, estalla y se liberan estas formas amastigotas que inmediatamente invaden nuevos macrófagos para continuar el ciclo biológico.
Así invaden un montón de células del sistema fagocítico mononuclear, tanto en el sitio de la picadura, que se va a hacer muy notable eso en la leishmaniosis tegumentaria, como en macrófagos de órganos y sistemas. Eso va a depender de la leishmania, después vamos a entrar más en detalle. Ahora, cuando un flebótomo pica a una persona o animal que está parasitado, es decir, que tiene estos macrófagos cargados con formas amastigotas, cuando pica se infecta, estamos en este punto, y se lleva esos macrófagos. Se liberan las formas amastigotas dentro del estómago, el intestino medio, mejor dicho, del flebótomo, y esas formas amastigotas liberadas van a pasar en el intestino medio a formas promastigotas. Se diferencian a formas promastigotas. Se dividen por fisión binaria como promastigotas y estas promastigotas van a adquirir esa capacidad infectiva pasándose a llamar promastigotas metacíclicas infectantes que van a estar predominantemente en la probóscide de las glándulas salivales de la hembra de flebótomos, listas para ser inoculadas en el momento en que ese ejemplar se alimente de una persona o animal. Aquí tenemos otros hospedadores posibles como el perro, roedores, vamos a ver que ahí está el oso perezoso, es decir, hay varios animales que funcionan como reservorio del género Leishmania. Bueno, en esta ilustración 3D se ve como un macrófago está fagocitando a esta forma promastigota que ha ingresado y bueno, va a ser el fin, ¿no? Es como un beso mortal. Bueno, en este esquema les muestro las características del amastigota. Respecto a qué vamos a poder ver cuando miremos un frotis de tejido, tratemos de ver en el citoplasma de un macrófago a estas formas amastigotas. Vamos a poder distinguir una zona que va a corresponder al núcleo, por supuesto una membrana celular, muchas veces una vacuola parasitófora que se ve como un sector blanquecino alrededor de las formas, y el cinetoplasto. Y ese cinetoplasto tiene como la forma medio basiliforme, o sea, como una coma, como un bastoncito. Eso es lo que vamos a poder ver, son muy pequeñas, vimos que medían muy pocas micras, unas 5 micras en promedio, aunque las de Leishmania, las formas amastigotas de Leishmania, son más grandes que las formas amastigotas de T. cruzi, que las podíamos ver, ¿se acuerdan?, en tejido cardíaco. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que les contaba, esto es un frotis, ¿sí? Y acá hay núcleos de macrófagos, y cada una de estas estructuras muy pequeñitas es un amastigota, donde lo que se está destacando con mayor nitidez es el cinetoplasto, se tiñe más que el núcleo. Eso era una de las características de los kinetoplastidos. Y aquí vemos las dos morfologías que presenta, ¿sí? Un macrófago donde tiene su citoplasma cargado de formas amastigotas. Cuando nosotros hacemos un frotis, ya sea de una lesión, que ahora les voy a mostrar, o sea, cuando estamos buscando esto, nosotros podemos encontrar las amastigotas así dentro del citoplasma del macrófago o verlas sueltas, pero tiene que ver con que se ha roto en el momento que hacemos el preparado, ¿sí? No son formas extracelulares. Ahora, las formas promastigotas, que las podemos ver en un cultivo, o por ejemplo, si hacemos una disección de un flebótomo, bueno, tiene esta morfología que ya estuvimos estudiando, ¿sí? Con un cinetoplasto que es bien anterior al núcleo y no tiene membrana ondulante. Bueno, en este ciclo biológico que estuvimos viendo de Leishmania, este tipo de contacto, digamos, entre hospedador y parásito se va a dar en dos tipos de sistemas, ¿no? En un ciclo silvestre, donde la Leishmania circula entre reservorios naturales y el hombre se mete en ese sector, ya sea hacer trabajo, por ejemplo, de desmalezamiento, atalar árboles, hacer tareas de agricultura, ¿no es cierto?, ganar terreno. Entonces, ahí uno incursiona en un ciclo que es silvestre y uno se expone a adquirir la parasitosis en esos ámbitos. Y hay otro tipo de ciclo que ocurre en el peridomicilio,
con vectores infectados que pueden picar al humano y a los animales domésticos. Y entonces ahí sí la transmisión puede ocurrir en domicilios próximos o muy cercanos a áreas de vegetación recién desmontada, ¿no es cierto? Cuando se ponen en la periferia de áreas de deforestación también tenemos posibilidades de entrar en este tipo de ciclo más peridomiciliario. Los reservorios de leishmania son muchos. Aquí están marcados fundamentalmente, por ejemplo, el hombre y el perro, que esta asociación es muy importante en la leishmaniosis visceral. Fíjense que no se considera que sean los mismos reservorios para la leishmaniosis tegumentaria que para la visceral. Ahora vamos a hablar de que hay dos tipos de leishmaniosis, como les estaba adelantando. Una es tegumentaria o de la piel y las mucosas y la otra es de las vísceras. Y los reservorios en general para la tegumentaria se considera que son roedores, comadrejas, el oso perezoso. Y para la visceral están muy involucrados los perros, ¿sí? Si bien puede haber otros animales, es un gran problema que estén involucrados los perros porque estamos muy cercanos a ellos y por lo tanto, bueno, ese vínculo, cuando el perro está infectado, casi que nos garantiza infectarnos. Bueno, hoy vamos a ver algunas imágenes bastante desagradables porque las manifestaciones cutáneas de la leishmaniosis son muy impresionantes. Estamos diciendo acá que hay dos tipos de leishmaniosis. Van a encontrar otras clasificaciones, pero en general la mayoría de los infectólogos, parasitólogos, se han puesto de acuerdo en dividirlas de esta manera. La tegumentaria, que tiene que ver con piel y mucosas. Entonces tenemos la cutánea localizada, esto que es una úlcera, que como ven acá, que tiene que ver con el lugar donde el flebótomo picó. Una cutánea mucosa, como se ve acá, que es una metástasis que se hace al tiempo después de una cutánea localizada, donde hay destrucción de tabique nasal, del piso de la boca, destrucción de cartílagos. Es muy grave, es una forma muy grave. Y después hay un cutáneo difusa, como se ve en esta fotografía. Después ampliamos esto, que es más de aspecto leproide. Y entre estas hay algunas variaciones, o algunas manifestaciones en la piel, como atípica, o sea, otras clasificaciones. Pero digamos que son todas tegumentarias, es piel o mucosa. El otro tipo de leishmaniosis es la visceral, y esto comprende el estado general, ¿no es cierto? Y algunas vísceras como el hígado y el vaso. La leishmaniosis visceral propiamente dicha se llama calazar. Es una leishmaniosis que cursa con hepatoesplenomegalia, como ven acá en esta foto. Y además, no en América, sino en las otras partes del mundo donde la leishmaniosis es endémica, en el viejo mundo, por ejemplo, puede haber una manifestación dérmica que es post-calazar. O sea, primero hubo una visceral y después hay una manifestación dérmica, que se llama justamente leishmaniosis dérmica post-calazar. Bien, entonces vamos a hablar de dos tipos de leishmaniosis de manera general. La tegumentaria, que es piel y mucosa, y la visceral, que justamente afectan hígado y vaso fundamentalmente. Les muestro acá fotografías de expresiones tegumentarias y mucocutáneas. Esta, o sea, cutánea localizada y mucocutánea. Estas son cutánea localizada. Son úlceras de bordes elevados. Ahora hacemos una descripción mejor. Con el tiempo puede derivar en esto, que como les decía es la mucocutánea, es decir, hace metástasis en orofaringe, produciendo realmente destrucción del piso de la boca, del tabique nasal, estas lesiones en la piel. Y cuando se curan, hacen una costra. Acá tenemos úlceras en distintas etapas de evolución. Miren la cara de este chiquito que ya tiene aquí una costra, acá tiene otra. ¿Sí? Bueno, todo esto es expresión tegumentaria localizada, mucosa. Esta expresión también es tegumentaria, se llama cutáneo difusa. Aquí no se abren, estos nódulos quedan cerrados, tienen el aspecto más leproide, pero están muy cargados de parásitos. Si uno toma muestras de acá, se encuentra con una gran cantidad de formas amastigotas dentro de los macrófagos. En general se da en pacientes con algún compromiso del sistema inmunológico.
Aquí les muestro una manifestación cutánea difusa con máculas, ¿sí? O sea, más extendida que la que vimos recién, pero es otro tipo de manifestación. Engrosamiento puede haber de las orejas, ¿ven? Del pabellón de la oreja, sobre todo en los bordes. Engrosamiento de las cejas. Bueno, esto es típico y se da, como les decía, generalmente en pacientes con problemas del sistema inmunológico. Aquí vemos otra forma, ¿sí?, de la difusa cutánea, que se llama justamente anérgica, porque tiene que ver con esta falta de respuesta inmunológica. Bueno, esta forma es muy grave. Esta también es tegumentaria y también se la considera cutánea difusa, y en México se la conoce como la úlcera de los chicleros, porque, bueno, generalmente la adquieren los pacientes cuando van a obtener látex del árbol, este árbol que se llama Manilcara zapota, o vulgarmente chico zapote, que es el árbol que entrega el látex del cual se hace, entre otras cosas, la goma de mascar. Fíjense que tiene una distribución, o sea, es una manifestación muy florida y con, bueno, ampollas y elevaciones y en forma difusa. Aquí les muestro otra dentro de la oreja, en el pabellón auricular, donde se ve una úlcera típica de la que se conoce como leishmaniosis o úlcera de los chicleros. Aquí les muestro a modo simplemente ilustrativo qué es lo que se hace. Se suben a los árboles y tienen que marcar como zigzag y ponen una bolsa. Entonces de esos zigzag empieza a drenar la savia del árbol y juntan una goma como esto que ven acá, que bueno, la tienen que calentar y hacen como unos panes de látex. Después de calentarlo, que tiene que adquirir un color determinado, ese medio color café con leche. Y bueno, hacen esos panes de látex, que es la materia prima justamente de este tipo de goma. En México es bastante común que uno se encuentre con esto, que son chicles, que justamente lo que les dice es que están comiendo chicles sacados, ¿no es cierto?, digamos, de la selva tropical, de la selva maya, como algo muy autóctono. Aquí vemos otra manifestación de la cutánea diseminada. Es atípica, son como lesiones acneiformes, papulares. Bueno, les muestro esto para ver la gran diversidad de manifestaciones que puede tener la cutánea, ¿sí? Pero no nos vamos a complejizar con esto. Lo que vamos a decir es que la leishmaniosis tegumentaria puede ser localizada dando esa úlcera, o puede ser diseminada, ¿sí?, dando estas formas, algunas atípicas, donde no se ulcera. Y la otra forma es la mucocutánea, que son, bueno, esas manifestaciones orofaringeas que ocurren incluso años después de la primoinfección. Bueno, vimos hasta aquí la tegumentaria. El otro tipo de leishmaniosis es la visceral o calasar, ¿sí? Aquí los parásitos afectan fundamentalmente las vísceras, como su nombre lo indica, fundamentalmente hígado, vaso, ¿sí? Entonces, a partir del ingreso de la leishmania, se disemina por vía sanguínea linfática y va a macrófagos, como les decía, del vaso, del hígado, de la médula ósea, ganglios linfáticos. Eso conduce a un agrandamiento de las vísceras, que se ve en manifestaciones clínicas como esto, ¿sí? Una hepatoesplenomegalia muy marcada y, por supuesto, alteración de las funciones viscerales. En la diapositiva anterior se hablaba de fiebre negra en India. Bueno, eso es porque en India solía darse una hiperpigmentación de la piel, que bueno, por eso se la llamaba fiebre negra, que tiene que ver con una insuficiencia de las suprarrenales. Pero eso en general no ocurre en América, y tampoco ocurre tanto ahora, porque si se les da tratamiento no se llega
a esa denominación, ¿no? A esa característica que le puso ese nombre de fiebre negra. Aquí les estoy mostrando fotos de otras reacciones de pato y esplenomegalia en pacientes con leishmaniosis visceral. Los pacientes en general tienen, además de esta manifestación, un deterioro general, una fiebre prolongada, un desmejoramiento del estado general, bajan todas las células de la sangre, o sea, se depresionan, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, o sea, hay toda una depresión del sistema inmunológico, y bueno, como manifestación notable está esto que les estoy mostrando. Habíamos visto, cuando vimos la clasificación de los tipos de leishmaniosis, que había una dérmica poscalazal, es decir, una manifestación en la piel después de haber tenido leishmaniosis visceral. Puede ocurrir 6 meses a un año después, ocurre en el viejo mundo, no se da en América, y las características son estas que ustedes ven acá. Puede ser de tipo papular, como esta, ¿sí? Micropapular, o sea, con lesiones aún más pequeñas, puede ser como máculas, como manchas, o incluso nodulares, como este chiquito. Pero no son, o sea, esto no ocurre en nuestro continente, sí en el viejo mundo. Para nosotros, ambas leishmaniosis, tegumentaria o visceral, son enfermedades de denuncia obligatoria. Y bueno, ¿quién va a denunciar? El médico, el bioquímico, el laboratorista o quien haga el diagnóstico y sea el encargado de, dentro de alguna institución, de cargar estas planillas en el sistema de vigilancia. Hay un programa nacional de leishmaniosis en Argentina, creado a fines del, casi en el 2000, que bueno, supervisa el diagnóstico, tratamiento, vigilancia, además provee la medicación, es decir, cuando se hace la denuncia de la enfermedad, el Ministerio de Salud entrega la medicación al paciente. Bueno, vimos el ciclo biológico, sabemos cómo se transmite y sabemos que hay distintos tipos de leishmaniosis. Bueno, ¿por qué algunas personas tienen tegumentaria, otras tienen visceral? Fundamentalmente tiene que ver con el tipo de leishmania. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de que estaban divididas en complejos? Bueno, en este cuadro están presentadas así. Pero, por ejemplo, el complejo Donovani, que involucra a Donovani, Infantum y Chagassi, que dijimos que era lo mismo, fíjense que da visceral, ¿sí? La leishmaniosis es de tipo visceral. Estas otras, las del complejo Trópica, son las que dan cutáneas en el viejo mundo. En América, las que dan cutánea son el complejo mexicana. Y fíjense que hay otro complejo que se llama complejo brasiliensis, donde está Leishmania, Viaña brasiliensis o brasiliensis, como dice ahí, que son leishmanias que dan primero una manifestación cutánea y que con el tiempo pueden dar metástasis orofaringia y hacer una manifestación mucocutánea. La manifestación mucocutánea solo se da en América, es decir, no hay casos de manifestaciones de este tipo en el viejo mundo. ¿Qué se creía antes? Ay, casi me olvido decirles eso, que la leishmania que daba un tipo de manifestación no daba otra. Sin embargo, ese paradigma es como que está en revisión, sobre todo porque se ha visto que pacientes que han tenido Leishmania viaña brasiliensis con una manifestación cutánea, una mucocutánea 10-20 años después, también han visceralizado. O sea, si bien la mayoría de las veces es el género y especie de Leishmania el que determina un tipo de manifestación, no puede descartarse que tenga otra. No sé si estoy siendo clara en eso y es importante. Por ejemplo, la parasitosis por el complejo Donovani va a dar leishmaniosis visceral la mayoría de las veces. Por el complejo mexicana va a dar la úlcera, ¿sí? Y por el brasiliensis va a dar la úlcera y con el tiempo mucocutánea. Pero no quiere decir que algunas de estas no hagan otro tipo de manifestación, que puede ser excepcional, pero no se puede descartar. Las leishmaniosis se consideran enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo. Dice ahí, afecta a 12 millones de personas. Y lo que vemos acá es la distribución geográfica de los distintos tipos. Nuevamente tenemos una
parasitosis que depende de un vector, con lo cual siempre la distribución geográfica también tiene que solaparse con la distribución geográfica de los vectores. Para la cutáneo, o sea, para la leishmaniosis cutánea, esta es el área de compromiso, ¿sí? Argentina tiene parte de su territorio afectada para la leishmaniosis cutánea, después vamos a ver. Y fíjense que dice acá que el 90% de los casos de la cutánea ocurren en esta parte, ¿no? En Medio Oriente, Afganistán, Algeria, Irán, Irak, en Siria. Y en América, principalmente en Brasil y Perú. Son los más comprometidos. Bueno, también está Centroamérica muy comprometido, pero esto se está refiriendo a la mayor cantidad de casos. La mucocutánea, que es esa de la manifestación orofaringia, solo ocurre en América. Por eso se llama espundia. Y bueno, tenemos el privilegio de tener esa manifestación. Y respecto a la visceral, Argentina también está comprometida, como se ve acá en el mapa, y el 90% de la visceral ocurre también en África, partes de Asia, Europa. Por ejemplo, en Europa, España tiene muchos casos de visceral, sobre todo asociado a perros, que lo vamos a ver más adelante. Les muestro acá la distribución geográfica de estas parasitosis en nuestro país. Bueno, ocupan la parte norte y lo que tienen citado acá es el agente principal de la tegumentaria, que en nuestro caso es brasiliensis, que no es una buena noticia, porque que sea Leishmania aviaria brasiliensis significa que puede dar la cutánea y con el tiempo dar la mucocutánea. Y para la leishmaniosis visceral en nuestro país es Leishmania infantum, que ya dijimos que es Synonymia chagasi, y el principal reservorio, esta tiene digamos un ecosistema de transmisión más urbano, y desgraciadamente justamente el reservorio es el perro. Y bueno, el flebótomo asociado es Lutzomia longipalpis como principal, hay otros. Tienen acá citadas las provincias donde se han encontrado casos y también se han encontrado flebótomos. Les muestro aquí lo que presentó el doctor Tomás Orduna. Él es el jefe del sector de medicina del viajero en el Hospital Muñiz, infectólogo muy reconocido en la República Argentina. Está formando parte del grupo de infectólogos que están asesorando en COVID-19. Y bueno, las especies de Leishmania caracterizadas en Argentina, presentó esto en el Congreso de Mundo Sano, Enfermedades Atendidas el año pasado. Fíjense que está mostrando los puntos donde fueron encontradas, tanto brasiliensis como infantum, amazonensis y guyanensis en nuestro país. Y aquí se muestra para la leishmaniosis tegumentaria cuál es el límite de transmisión endémica, que es esta línea que él hace pasar por aquí, pero también se han encontrado flebótomos, miren, en estos puntos, ¿sí? Bueno, disculpen las calidades de la foto, pero bueno, está tomada desde donde yo estaba escuchando, pero es ilustrativo y está puesto bien up to date, digamos, bien al día, cuál es la situación en nuestro país. Bueno, según cálculos de la OMS, en el 2018 en Argentina hubo unos 303 casos. Estos son los casos que fueron denunciados. Siempre se supone que hay subregistro, que no todo es informado al sistema de vigilancia. Les voy a mostrar ahora una serie de noticias epidemiológicas que tienen que ver cómo se fue tejiendo la historia de esta enfermedad en los últimos años. Por ejemplo, acá dice Corrientes, son 41 los casos de leishmaniosis cutánea en lo que va del año. Acá corría el 2016. Otra vez Corrientes, 2018, confirman 2 casos de leishmaniosis cutánea. Seguimos con Corrientes, 4 casos de leishmaniosis. Bueno, esta es más antigua, pero la muestro porque fíjense que en el 2014 se describe el primer caso autóctono de leishmaniosis en Córdoba. O sea, esto mostró un descenso de los casos, ya más hacia el sur. Estábamos más arriba, más en el área mesopotámica, y ahora ya había un caso, en el 2014 se presentó el primer caso autóctono en Córdoba.
Salta es la provincia con más casos de leishmaniosis cutánea, ¿sí? Es la más afectada. Y ellos alertaban ya en el 2016 un aumento de casos. Jujuy también, fíjense que piden que se declare emergencia sanitaria, esto fue en el 2018, sobre todo en la zona de las Yungas, porque es zona muy tipo selvático, donde se ingresa a trabajar y las personas adquieren la parasitosis y vuelven con estas lesiones. Bueno, veamos cómo es la evolución de esta leishmaniosis tegumentaria. Ya sabemos que en su forma simple tiene diversas manifestaciones que van, bueno, desde la úlcera típica a lesiones múltiples. El primer signo, que es donde él nos inoculó, o sea, donde se alimentó el flebótomo y dejó el parásito, hay un eritema en el sitio de la picadura. Es una zona rojiza, como cualquier piquete de un insecto. Se hace una mácula, estamos en este punto, ¿sí? Como una placa, y que se eleva, se hace una pápula que se ulcera. Cuando se ulcera, bueno, a las semanas, 2 a 8 semanas, incluso hasta 6 meses después de la picadura, se ulcera. ¿Qué pasa con esa úlcera? Bueno, no cicatriza. Es una úlcera que tarda en cicatrizar, que se agranda, que no duele, excepto que se sobreinfecte, y que en algún momento cicatriza, que puede llevar meses hasta años, y que una vez que ha cicatrizado y que parece que todo el proceso ha pasado, muchos años después, incluso hasta 20 años después, puede haber una manifestación mucocutánea de esta parasitosis. En ese caso, si la manifestación es mucocutánea y no se hace tratamiento, bueno, puede sobrevenir la muerte por neumonía, obstrucción laríngea, por supuesto, inanición, sepsis. O sea, la manifestación mucocutánea es grave. Ya vimos que en Argentina circula Viaña brasiliensis y que, bueno, existe la posibilidad entonces de que alguien que tenga primero una lesión cutánea, con el tiempo, si no es tratado y no responde al tratamiento, con el tiempo desarrolle una cutánea mucosa. Bueno, aquí vemos lo que les estaba contando. Primero una mácula, luego una pápula que se levanta y luego se ulcera. Esta es una úlcera bastante típica en los primeros días de su ulceración, que dice que muestra como un contenido melicérico, porque sí, pareciera como una miel, ¿no? Como un amarillo, una sustancia cerosa amarillenta. Las úlceras típicas, estas fotos pertenecen al Hospital Muñiz, pacientes tratados ahí. Las úlceras típicas son de este tipo, como vemos acá, bordes elevados, ¿sí? Muchas veces este borde es medio azulado, cambia de color. Tiene un fondo que se describe como de carne picada, es un fondo granuloso, que como les decía, los pacientes dicen que no duele, excepto cuando está sobreinfectado. Esto después hace una costra. Dos úlceras se pueden juntar, como se ve acá, y confluir. Aquí tenemos otra, bien de bordes elevados, con la descripción que les estaba comentando. Esta también es una úlcera, esta se ve más amarillenta, no se ve tanto el fondo, y suele ser visto nódulos aledaños, ¿sí? Estas manifestaciones que están marcadas acá. Esto. Vemos aquí más de una úlcera provocada por distintas picaduras de flebótomos. En este paciente vemos úlceras de distinto tiempo de evolución. Estas, por ejemplo, que ya están costrosas, son más antiguas. Nosotros vamos a tomar muestra de estas úlceras, vamos a ver eso en el diagnóstico. Así que cuando vayamos a tomar muestra, si el paciente tiene más de una, tenemos que elegir aquella que parezca más reciente, porque tenemos mayores posibilidades de encontrar los parásitos. Estas también son costrosas. Fíjense la cantidad de no cicatrices, las cicatrices son distintas, después se las muestro, de lesiones ya más evolucionadas que tiene este chiquito.
Les estoy mostrando acá un trabajo que se presentó en un congreso de Mundo Sano del 2015, donde había un gato, ¿sí? Con esta úlcera, un gatito del que se sacó Viaña brasiliensis, ¿sí? Esto es un caso que se presentó en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Bueno, aquí son muy importantes, por supuesto, el pilar epidemiológico, ¿no es cierto? Si se puede sospechar que esa lesión que se está viendo puede pertenecer a la leishmaniosis. Y van a ser los médicos quienes tengan que hacer el diagnóstico diferencial. Ahora hay criterios para categorizar las lesiones activas cutáneas, que son estos que están acá. Si no fue por traumatismo, si no duele, si lleva semanas sin curar, si tiene los bordes elevados, si tiene las características, si es crateiforme, lo que estuvimos viendo, si están esas lesiones aledañas como vimos recién, si hay ganglios, bueno, todo esto son criterios y después se hace como un cómputo, ¿no? Que se considera típicas si cumple más 5 más de estos criterios o sospechosas, pero bueno, requiere, por supuesto, aunque se parezca mucho a una lesión por leishmania, requiere un diagnóstico diferencial característico. Después se hará el diagnóstico parasitológico. Bueno, con el tiempo esas úlceras cicatrizan y la cicatriz que dejan tiene este aspecto. Es decir, queda la piel hipopigmentada y es una piel muy delgadita, muy fina, tipo como papiro, y que se hunde, ¿no es cierto? Si uno lo toca tiene como cierta depresión, así está, digamos, descripta. Así que bueno, si uno sospecha que puede haber tenido lesiones anteriores, se puede ver también, buscar estas cicatrices. Aquí se observa otra cicatriz típica de una lesión previa. Esta es otra en la cara. Y también hay criterios para categorizar estas cicatrices, que bueno, también tienen que ver con esto, que no hay registro de que antes hubo ahí una herida por otra causa. En general es medio redondeada, con bordes ligeramente difusos, la piel es lisa, se deprime, que es lo que le contaba, y generalmente es hipopigmentada. Y nuevamente se hace un registro para ver si puede ser típica, sospechosa o atípica. Vamos a pasar ahora a la cutáneo mucosa. Bueno, esta está asociada, como sabemos, en América a brasiliensis y que se da solo en América. En el viejo mundo no existe este tipo de manifestación. Es una invasión tremenda fíjense lo que es el rostro de esta persona, cómo se fue mutilando, provoca caída de la punta de la nariz primero, como en general, por pérdida del tabique, lo que se llama nariz de tapir. Bueno, por supuesto hay problemas con la fonación, hay infecciones asociadas. Todas estas lesiones son irreversibles, es decir, aunque a este paciente se le dé tratamiento, ese tejido no no repiteliza, no es que se vuelve a formar. Así que requieren cirugía reparatoria. Se calcula que en 1 al 10% de las tegumentarias resultan en mucosa, ¿sí? Y más o menos después de los 5 años de haber tenido una lesión cutánea, incluso más años. Después les voy a mostrar un caso que se atendió aquí en el sur de nuestro país, que llevaba muchos más años de no estar en zona endémica. Por supuesto, esto es como las consecuencias más temidas de una leishmaniosis cutánea, ¿no? Que después derive en una mucocutánea. Puede verse aquí lo que les contaba de la nariz de tapir, ¿sí? Ven que la nariz se cae porque falta el tabique. Este paciente fue atendido en el Hospital Muñiz después de un recorrido largo, donde no encontraban el diagnóstico etiológico de su padecimiento. Fíjense, la nariz tiene muchas transformaciones a nivel de piel. Es la nariz bien caída, la que está descrita como nariz de tapir. Y cuando se levanta, fíjense que carece del tabique nasal. Este paciente lo mismo, tiene una formación muy nodular en la nariz. Y este otro es un caso muy grave,
Este paciente se atendió en Salta, capital, era un chico joven, un adolescente, un jovencito, con una manifestación orofaringia que no pudo ser detenida, se le dio tratamiento, pero desgraciadamente falleció. Les voy a mostrar este caso de un paciente que fue atendido en Villa Regina. El señor era paraguayo, con condiciones de escasos recursos, tampoco tenía una alimentación muy saludable, poca higiene, o sea, sus condiciones de salud no eran las mejores. Él estaba en Argentina desde hacía unos 40 años, pero no había estado en un área en lo que se considera endémica hace más de 20. Llevaba un año con lesiones en la nariz que le molestaban, va al hospital. Había como unas costras, unas úlceras. Y bueno, en el laboratorio del hospital estaba el doctor Seguino, que es egresado de nuestra querida Universidad Nacional del Sur, fue alumno nuestro. Y él es el encargado de observar el raspado de la nariz, de la mucosa, digamos, donde se ven formas compatibles con amastigotas de Leishmania, y bueno, también realizamos PCR, se realizó PCR. Así que, bueno, fíjense que 20 años después se pudo hacer el diagnóstico de una metástasis en el sur de la Argentina, donde por supuesto no es endémica la parasitosis, pero esto es gracias a que se pensó en Leishmania como uno de los posibles diagnósticos diferenciales. Bueno, y estos son los criterios para identificar lesiones activas mucosas. Como había criterios para las tipo ulceroso y para las cicatrices, también hay para las activas mucosas. Y tiene que ver con lesiones de tipo inflamatorio de la mucosa nasal o de la boca, el techo de la boca, el piso de la boca, la lengua, los labios, ¿sí? Toda la zona orofaringia. Que haya una rinitis serosa, o sea, de tipo congestiva, sequedad, o por supuesto si es mutilante, ¿no? Si ya falta cartílago, bueno, es un criterio ya muy indicativo de que podría ser una metástasis por Leishmania. Parece que esta patología acompaña hace mucho las culturas americanas. Fíjense que estos huacos antropomorfos, que bueno, pertenecen a culturas tanto de Perú, de toda la zona maya, inca, se han representado con estas mutilaciones, como se ve acá, miren las narices, típicas de la esfundia, ¿no? De la leishmaniasis cutáneo mucosa. Estas también, incluso esta, miren, esta imagen está marcando ahí entre las manos como si tuviera una lesión, ¿no es cierto?, del tipo de las cutáneas. Y bueno, nuevamente las mismas manifestaciones en la cara. Bueno, vamos a pasar ahora a describir un poco más en detalle la leishmaniosis visceral. Ya vimos las manifestaciones tegumentarias. Bueno, lo que estamos viendo acá son las típicas hepatoesplenomegalia de la que hablábamos hoy. Y bueno, ya con un cuadro, como ya les dije, de deterioro general, incluso también de todos los valores del laboratorio. Caen mucho, por ejemplo, las plaquetas, caen mucho los glóbulos blancos en general, cae también, se produce anemia y bueno, y un deterioro general. Respecto a la distribución por edades con las formas clínicas, la mayoría de los casos así con grandes manifestaciones clínicas son en niños menores de 5 años, ¿sí? Y ya el 90% entran en los menores de 10 años. Se calcula que puede haber hasta 100 infecciones subclínicas por cada caso manifiesto, o sea, también se considera que está muy, muy subvalorado esta patología. Puede tener un periodo de incubación corto o largo. Hay dos formas de presentación, una aguda y otra más crónica. Por eso dice que el comienzo puede ser agudo o gradual. La leishmaniosis visceral tiene estas formas típicas de presentación.
Cuando es sintomática puede ser aguda, o sea, fiebre alta, parece un cuadro séptico, todas las alteraciones hematológicas que hablamos, y una discreta hepatomegalia. O puede ser una forma más clásica, que es la calasal, que es un poco más lento en su manifestación y empieza a haber edemas por desnutrición proteico-calórica, hay alteraciones en la piel, o sea, la piel se deteriora, el pelo, las uñas, se ve, como decíamos antes, todo un deterioro general. Se ha establecido un periodo de 2 a 8 meses promedio de enfermedad y bueno, es muy, muy grave si no se hace tratamiento. Vamos a ver ahora que el 90% de los casos sintomáticos, no diagnosticados, sino tratados, se muere. O sea que es muy importante hacer el diagnóstico de la leishmaniosis visceral. Se va a identificar como caso sospechoso, bueno, cuando haya fiebre de más de 2 semanas, por supuesto en área endémica, ¿no? Y va a ser confirmado cuando, bueno, todas las personas que tienen signos y síntomas, se hace una inmunocromatografía con RK39. Entonces, o bien lo vamos a confirmar por hallazgo del parásito, por ejemplo, en médula ósea, en punción de médula ósea. Esos van a ser los procedimientos confirmatorios. O sea, en área endémica con una RK39 vamos a ver que se va a considerar leishmaniosis visceral y le van a dar tratamiento. Ahora, si somos estrictos, se confirma con el hallazgo del parásito. Es decir, la confirmación parasitológica es el criterio de certeza. Bueno, y no olvidarnos que cuando se sospecha leishmaniosis en área endémica hay que diagnosticarlo o hay que tratarlo porque la leishmaniosis visceral sintomática no diagnosticada y no tratada tiene una mortalidad superior al 90%. Y en general esto pasa en 90% de los casos en niños. O sea, lo cual hace todavía mucho más dramático el cuadro. Cuando la leishmaniosis visceral no se trata, comienzan a ocurrir infecciones secundarias porque hay también una depresión inmunológica, con lo cual se producen cuadros de neumonía, infecciones en la piel, gastrointestinales, se puede adquirir enfermedades virales, o sea, todo lo que puede pasar cuando se depresiona el sistema inmunológico. Además bajan mucho las plaquetas, con lo cual suele haber sangrados, y todo eso, bueno, termina llevando a las personas a la muerte. El primer caso de leishmaniosis visceral epidémica urbana ocurrió en la ciudad de Posadas en 2006 y desde ahí se están cuantificando casos de leishmaniosis visceral. Fíjense que está adquirido en un medio urbano, es decir, acá no nos estamos metiendo en el medio de la selva a sacar lates de chicle o a deforestar, sino que está ocurriendo en el peridomicilio, que es algo que pasa más con la leishmaniosis visceral. Se ha urbanizado, se hacen focos sectorizados de flebótomos que comienzan a vivir en un área o zona, tienen a los perros como hospedadores también vertebrados y como reservorios y pican a las personas. La cantidad de casos de leishmaniosis visceral en América fue aumentando con altibajos, pero bueno, la urbanización de la leishmaniosis visceral es un problema epidemiológico muy serio. En este seguimiento que hace la Organización Panamericana de la Salud junto con la OMS, se ve cómo es, digamos, cómo se ha presentado la leishmaniosis visceral en las Américas. Nosotros somos la línea amarilla y hemos tenido momentos mejores y peores, como se ve acá, y en los últimos años se ha visto una disminución del 16% de los casos. De todas maneras, esto a la vez se acompañó de una dispersión más al sur de la patología, porque por ejemplo se estableció el primer caso autóctono, vamos a ver ahora de leishmaniosis visceral, en Uruguay. Respecto a esa bajada que tiene que ver sobre todo con cambios climáticos de los flebótomos y de la transmisión de la leishmania, en Uruguay, como les decía, se registra el primer caso
en el 2018 el primer caso confirmado autóctono de leishmaniosis visceral. Y para hablar de la leishmaniosis visceral tenemos que hablar de Amores Perros, no de la película, ¿no? Sino de esa asociación tan hermosa y cercana que tenemos con estas mascotas, pero que en el caso de la leishmaniosis visceral se ha convertido en un problema. Hay estudios realizados, sabemos ya, les he contado que los perros son reservorios importantes. Los flebótomos tienen un tropismo para alimentarse de ellos y, bueno, son fuente de parásitos. Hay un estudio que mostró que cuando el ser humano está a más de 1,5 metros de la mascota, los flebótomos eligen alimentarse del perro. Ahora, cuando estamos más cerca de ellos, es indistinto, con lo cual pasamos a formar parte también del ciclo de transmisión. La problemática con los perros es que no se los puede tratar, porque nunca estamos seguros si no siguen siendo fuente de parásitos. La solución hasta ahora, lo único que se puede hacer por el momento es la eutanasia. Los perros vienen infectados de otras partes del mundo, España, China, ya les voy a mostrar el caso que los perros ya vienen con leishmania, es un problema, no hay que comprar mascotas de esa manera. Bueno, el hecho de que tengan que ser llevados a la muerte, digamos, que haya que aplicar eutanasia, genera todo un problema emocional muy importante en el seno de una familia. Y además los perros se sabe que pueden transmitir la leishmaniosis entre ellos sin el flebótomo, es decir, por lamidas, por contacto sexual, también por mordidas, y también lo transmiten a la progenie, hay transferencia materno-infantil. Así que la problemática veterinaria es una problemática distinta, pero que bueno, de la que no somos ajenos porque justamente tenemos un apego histórico con estos hermosos animales. Los perros pueden ser asintomáticos también, pero cuando tienen síntomas son estos que vemos acá. Es decir, se les cae el pelo, sobre todo en las zonas de apoyo y en el hocico. Se pueden rescatar parásitos de estas zonas, ¿sí? Tienen problemas en los ojos, uveitis, por ejemplo, en la vista. Les crecen las uñas desmedidamente, onicogrifosis, y son animalitos que también presentan un deterioro general. Adelgazan mucho, se los ve, no juegan, es decir, se los ve como cansados, como sin ganas, sin energía. Y lo que se plantea con esta problemática es que si bien los perros son tanto víctimas de la leishmania como nosotros, ¿no es cierto? Y que por un lado son caballos de Troya, ¿verdad? Porque son considerados así ya que son dadores de parásitos y sobre todo cuando son asintomáticos que ni siquiera nos damos cuenta que el perro está infectado. Pero también pueden ser considerados las señales de alarma, ¿no? Como dice ahí un poco el canario en la mina de carbón. Es decir, alertar que, bueno, cuando aparecen estos perros infectados, bueno, la leishmania, ojo, que puede estar circulando también entre las personas, ¿sí? Bueno, están listados acá los síntomas, que recién los estuvimos viendo. La pérdida del pelo, de peso, las úlceras en la piel, esas que veíamos en el hocico, uñas largas, puede haber inflamación hepática. Todo el listado de la sintomatología posible. El tratamiento en los perros produce mejoría, ¿no?, sintomatológica, pero como les decía, no es la solución epidemiológica porque no podemos asegurar que no sigan siendo dadores de parásitos. Aquí hay otras consideraciones. También se sabe que puede aumentar el riesgo a que se formen cepas resistentes al tratar a los animales con las drogas que son de uso humano. En Europa los han tratado, pero vieron un aumento de la prevalencia, así que bueno, se dieron cuenta que tampoco es la solución. Y los collares o pipetas, uno no puede asegurarse de que los flebótomos igual no vengan. Son medidas de protección en un área endémica y uno puede hacerlo para evitar que su mascota se infecte, pero no podemos estar seguros, ¿sí? Son tratamientos posibles. Hay una vacuna, que en realidad no es una vacuna, sino que es como un estimulador del sistema inmunológico para los perros y que, bueno, tiene cierta efectividad.
Y existe también una determinación de anticuerpos circulantes para los perros, ¿sí? Entonces, si uno duda que puede ser una leishmaniosis lo que el perro tiene, además de aplicar la metodología directa de buscar los parásitos en esas lesiones o hacer punciones, bueno, se puede hacer serología. Y esto es lo que ya dijimos, que la eutanasia es lo que se recomienda, ¿sí?, para evitar la instalación de la enfermedad en un área o en una zona. Ahora les muestro aquí una noticia, por ejemplo, en Río Cuarto detectaron leishmaniosis en un perro que llegó de España. Esto es bastante común, que se compren perros de otras localizaciones geográficas y vengan infectados. Y pasó aquí en Bahía Blanca también, en septiembre del 2015 se compró un Shar-Pei procedente de China, tenía leishmaniosis. Bueno, y llegó la hora de ir al laboratorio, hacemos el diagnóstico. Este cuadro es como que compila muy bien las herramientas diagnósticas en los distintos tipos de leishmania. Fíjense que tenemos la cutánea, que está citada acá, con todas sus formas. La ulcerada, la diseminada, la difusa, la típica. Bien, ¿qué es lo que vamos, bueno, y sus manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Están las fotos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en casi todas ellas, menos en la típica, que hay un poquito de diferencia porque hacemos aspirado? En todas las demás se va a hacer un raspado de la lesión. Ahora les voy a mostrar cómo se hace en esta úlcera, ¿sí? Se puede hacer un aspirado de la lesión, que es distinto, es otra toma de muestra. Se puede sacar un pedacito de tejido, hacer una biopsia, o se puede hacer la intradermorreacción de Montenegro, que es una reacción de hipersensibilidad retardada. Todas esas cosas apoyan al diagnóstico. Por supuesto que hallar al parásito en el raspado, en el aspirado de lesión, en la biopsia, eso es diagnóstico de certeza. También se puede hacer, vamos a ver, técnicas de cultivo, se puede hacer PCR. Vamos a ir sumando las herramientas diagnósticas. Pero fíjense que esto básicamente es para todos lo mismo. Vamos a tratar de obtener muestra. En el caso de la mucosa, que es la de la orofaringe, bueno, ya sabemos también que podemos obtener muestra por raspado, por biopsia. Vamos a poder hacer serología también para arrimar, o sea, para sumar al diagnóstico, o también una intradermorreacción. Y en el caso de la visceral, bueno, hay una prueba que se llama RK39, que es una inmunocromatografía que se usa muchísimo para la leishmaniosis visceral, pero el diagnóstico de certeza lo va a dar el aspirado de médula, fundamentalmente de médula. Se puede hacer también hepático, se puede hacer una punción hepática, pero en general lo que se hace es una punción de médula ósea donde buscamos al parásito. Bueno, veamos el algoritmo para la cutánea. Tenemos la sospecha clínica y epidemiológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un examen directo, un frotis de lesión del material tomado de la lesión. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Qué vamos a buscar ahí? Bueno, las formas amastigotas. Si da positivo, está confirmado. Si da negativo y hay alta sospecha, se puede repetir, tomar más muestra, puede ser difícil rescatar al parásito. Si llega a dar positivo es positivo, si llega a dar negativo, bueno, se puede remitir a otro nivel de estudio, como por ejemplo además hacer un cultivo, una PCR, ¿ok? O sea, utilizar otras estrategias de diagnóstico. Además del frotis, del tomado de muestra, se puede hacer la intradermorreacción de Montenegro. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso, que si da positivo, bueno, lo que dice es que en algún momento tuvimos contacto con... la intradermorreacción de Montenegro no da información sobre infección activa o pasada, ¿sí? Pero bueno, al menos nos puede decir si tuvimos contacto con leishmania. Dice acá, respuesta terapéutica, caso confirmado. ¿Qué pasa? Cuando hay una sospecha clínica y epidemiológica muy fuerte y no podemos demostrar por ningún mecanismo de certeza que la parasitosis es leishmania, a veces los médicos deciden dar tratamiento igual. Y si, bueno, la úlcera se cura y el paciente por mejora, se considera que hubo una respuesta terapéutica. Para la mucosa es lo mismo. La única diferencia es que acá se recomienda un poco más hacer cultivo, histopatología
porque es más difícil obtener formas promastigotas desde las lesiones mucosas, ¿sí? Hacer una PCR, pero de todos modos se busca el parásito, se hace igual un raspado y se busca, pero además acá en particular conviene sumar cultivo y PCR porque es más difícil rescatar a los parásitos. También se puede hacer, por supuesto, la intradermorreacción de Montenegro, todo lo mismo. De manera que en resumen tenemos microscopía, buscar los amastigotas en las distintas muestras, hacer un cultivo. Si el cultivo usamos un medio de cultivo acelular, vamos a obtener promastigotas. ¿Por qué? Porque estamos inoculando al parásito. Nosotros vamos a rescatar en forma de amastigota, pero las formas amastigotas son intracelulares obligadas, de manera que si nosotros los ponemos en un medio de cultivo acelular, como el NNN, que es uno de los más usados, el parásito lo que interpreta que es como si estaría, se comporta como si estaría en el intestino medio del flebótomo, digamos, y cambia la forma promastigota y se reproduce como promastigota. Si lo ponemos en una línea celular, que también se hace en cultivos celulares, el parásito se va a reproducir como amastigota. Así que eso depende que vamos a rescatar de acuerdo a qué cultivo hagamos. Podemos inocular la muestra que sacamos a animales receptivos, se usan sobre todo hámster, y ver si en esos hámsters se producen las lesiones. Esto no es para cualquier laboratorio, esto se hace más a nivel de investigación. La intradermorreacción de Montenegro, ahora vemos cómo se lee, es una reacción de hipersensibilidad. Se usa en la tegumentaria, en la visceral no da. Se puede hacer serología para la visceral, ya vimos que hay que hacer RK39. Se busca antígenos, o sea, anticuerpos contra antígenos que sean los circulantes en una zona determinada. Para la tegumentaria, bueno, hay pocas respuestas de anticuerpos. Y además cruzan. Los anticuerpos pueden dar falsos positivos con paludismo, lepra, chagas. Y bueno, y por supuesto se puede aplicar PCR. Todo depende del nivel de complejidad en el laboratorio que estemos trabajando. Les muestro acá cómo se hacen la toma de muestra y los frotis. Fíjense que está la úlcera y la bioquímica o el médico, quien esté sacando la muestra, en general somos nosotros, se toma del borde de la lesión, sí o sí del borde de la lesión. Se sabe que del centro también se puede rescatar, pero es ineludible tomar del borde. Así que lo que se hace es se pone luego sobre un portaobjetos, como se ve acá, y bueno, y vamos a hacer coloraciones. Ya sabemos que tenemos que elegir la lesión más nueva, la más reciente, no tiene que estar infectado. Si está infectado hay que limpiar primero y después tomar la muestra. Hay que desinfectar. Y esto mismo, o sea, poner muestra arriba, hacer un frotis, lo vamos a poder aplicar también en la leishmaniosis visceral, como vimos, ¿sí? Solo que el material, en lugar de ser de borde de la lesión, va a ser punción de médula ósea, de ganglio, de vaso o de hígado. Después es lo mismo, se hacen coloraciones y buscamos a las amastigotas dentro de los macrófagos. En este esquema vemos de dónde tomamos la muestra. Fíjense que esto simula la úlcera. Estos son los bordes, el piso de la úlcera, ese que lo describíamos como granulado o en carne picada, y el otro borde. Y tomamos de acá, bien del borde de la lesión. También se puede tomar del medio, se puede sumar algunos frotis del centro de la lesión, pero es ineludible porque ya se sabe que de ahí es donde más parásitos hay, tomar del borde. Les muestro acá cómo se está tomando con un bisturí bien del borde de la lesión, ¿ven? Eso se va a poner en un cubre, en un portaobjetos y bueno, vamos a hacer una coloración y vamos a buscar material. Vamos a buscar el parásito, ¿no? Dentro de la célula. En el hospital de Salta toman la muestra con este tipo de instrumento que es como un palillo que está biselado en la punta que sirve para raspar. Es otro procedimiento simplemente. Les muestro acá ella es médica, está tomando la muestra de ahí del borde de la lesión y bueno, lo va a poner acá, ¿no? Va a hacer el frotis acá sobre el portaobjetos para después ir al microscopio. Se llama Fernanda García Bustos, estaba trabajando en ese momento en un programa para leishmaniosis y bueno, nos dio estas fotografías.
Aquí la vemos también tomando muestras, cómo se hace. Y así podemos tomar muestras cuando es mucosa nasal. Que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer frotis también, pero acá puede ser más difícil, como dijimos. Y por allí tengamos necesidad de hacer una PCR o de hacer un cultivo. Y cuando vayamos al microscopio esperamos ver esto, ¿sí? O sea, macrófagos, que en su citoplasma van a tener formas amastigotas y algunas van a estar sueltas. En la diapositiva anterior que veíamos la fotografía, como se ve al microscopio la muestra, las amastigotas sueltas es por el procedimiento, ya sabemos, son intracelulares. Si vamos a hacer cultivo tenemos que aspirar. Y para hacer un aspirado, bueno, hay que poner la aguja, se utilizan jeringas de tuberculina y se pone la aguja bien en el borde de la lesión. Primero se carga la jeringa con un buffer y con antibiótico y después lo que se levanta de ese aspirado se pone en un medio de cultivo. Generalmente es positivo en una semana, pero hay que esperar más de un mes para dar negativo. Y en los cultivos uno va a ver estas formaciones, se ubican como en roseta. También podemos cultivar material triturado de una biopsia. Si sacamos un pedacito, eso se puede triturar y se puede cultivar. Aquí se ve mejor cómo se toma la muestra, bien del borde, o sea, el aspirado, para hacer los cultivos. Respecto a la prueba de Montenegro, que la vamos a poder aplicar tanto en la leishmaniosis cutánea como en la mucocutánea, no la vamos a usar en la visceral, porque en la visceral aguda nos va a dar negativo justamente por la depresión inmunológica. Bueno, esto consiste es como es la inoculación subcutánea de formas promastigotas inactivadas y va a medir respuesta de inmunidad celular retardada. Es decir, después vamos a medir esa reacción, que tiene que dar un tamaño determinado para considerarla positiva. La lectura se realiza 48-72 horas después de la aplicación y vamos a considerarla positiva cuando da un diámetro mayor a 5 milímetros. Bueno, esto ya lo dijimos, que siempre es negativa en la visceral sintomática. Vemos aquí cómo se hace esta prueba, se aplica subcutáneamente el antígeno y luego, de pasado el tiempo de lectura, se marca y se mide. Y para considerarla positiva, tiene que dar mayor a 5 milímetros. Esta prueba lo único que indica que alguna vez el paciente tuvo contacto con el antígeno. O sea, no distingue entre infección pasada o presente. Tiene una positividad importante. Fíjense que tiene una sensibilidad del 90-98%. Y bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Es negativa en estos casos. Esto no es de certeza en el sentido de que puede dar alguna reacción cruzada, pero con clínica, epidemiología y esto positivo, todo suma, como vimos en los algoritmos diagnósticos, a poder decirle o indicarle al médico qué acción tomar al respecto, ¿no? Qué decisión tomar, si tratar, no tratar. De certeza es encontrar el parásito, eso tiene que quedar claro. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la leishmaniosis visceral? Partimos de una sospecha clínica y epidemiológica. Lo que se hace para la visceral es RK39, es decir, una inmunocromatografía. Si da positivo en área endémica y con la clínica, se considera un caso confirmado. Fíjense que dice confirmado con asterisco, porque en realidad para confirmar habría que hacer el diagnóstico parasitológico. Pero digamos que en área endémica con la clínica compatible y un RK39, el médico va a tratar a ese paciente porque lo va a considerar positivo y lo va a tratar porque sabemos que tiene una mortalidad sumamente elevada. Ahora, si el RK39 da negativo, pero se sigue sospechando fuertemente de que puede ser leishmaniosis visceral, se hace sí o sí la punción de médula ósea. Se hace un aspirado para diagnóstico directo y cultivo, por ejemplo. Por supuesto que si da positivo está confirmado y si da negativo
digamos, como decisión médica se sigue pensando que es leishmaniosis, bueno, le puede dar el tratamiento igual como prueba terapéutica, pero no está confirmando nada. Por supuesto que si le da tratamiento y mejora, bueno, era una leishmaniosis que por alguna causa no pudo ser identificado el parásito. En nuestro país, la prueba serológica recomendada, justamente como dijimos, por el Programa Nacional de Leishmaniosis, es la inmunocromatografía con RK39. Tiene valores importantes de sensibilidad y especificidad. El método de obtención de muestra recomendado es la punción de médula ósea, external en adultos, crefíliaca en niños, y RK39 es una prueba rápida, se lee a los 10 minutos. Bueno, puede dar un falso negativo en inmunodeprimidos y en desnutridos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí se muestra cómo se hace una punción external en médula ósea y luego se hacen los frotis, donde ¿qué vamos a buscar? Bueno, nuevamente a las amastigotas dentro de las células de tipo macrofágicas del sistema fagocítico mononuclear. Bueno, hecho los extendidos con la muestra de médula ósea, como dice acá, se tiñen con Giemsa. La coloración tiene que ser Giemsa, es la que se ve mejor. Y aquí se ven, están marcadas con estas flechas, las formas amastigotas. Respecto a la RK39, bueno, es una tira reactiva, una inmunocromatografía típica, y vamos a ver, podemos decir que el resultado es positivo cuando vemos la reacción del control positivo y vemos también la reacción de la muestra del paciente, ¿sí? Esta es negativa y estos son inválidos porque el control no dio, por ejemplo, o no dio nada. No dio control, que haya dado sola del paciente no nos sirve y acá no reaccionó nada. La coinfección de leishmaniosis y HIV es un tema muy complicado. Acá hay que aplicar metodología directa. Tiene bajo rendimiento del hemocultivo, se podría hacer, pero no rinde mucho. El 40% da serología negativa. Bueno, acá sí lo que sí se puede hacer es PCR. Estas dos patologías concomitantes es un círculo vicioso porque una agrava a la otra. O sea, son cuadros muy complicados y para hacer el diagnóstico tenemos que recurrir a o PCR o metodología directa para obtener más información. En la leishmaniosis visceral dijimos que caían todos los valores de la sangre. Fíjense que está el hemograma, anemia, leucopenia con neutropenia, trombocitopenia. Bueno, ocurre hipoalbuminemia e hipergamma globulinemia. Bueno, se acelera la eritro y pueden darnos las enzimas hepáticas elevadas, ¿no? Como así también urea y creatinina. Bueno, como las manifestaciones clínicas son variadas y la metodología diagnóstica en realidad es como que son todas aplicables de una u otra manera a las distintas formas, les dejo este cuadro que un poco resume lo que estuvimos diciendo. Cuándo hacer exámenes parasitológicos directos, en qué forma clínica, cuándo podemos aplicar el Montenegro, cuándo podemos aplicar serología. Bueno, por supuesto, la PCR es aplicable en todos los casos y está a disposición. Y bueno, además vamos a agregar la inoculación a animales receptivos, pero esto es más para investigación, se hace poco desde el punto de vista de la clínica. Respecto del tratamiento, el tratamiento más usado es el glucantin, que son unas ampollas inyectables. Hay otros dos medicamentos que son anfotericina B y miltefosina, pero son de usos alternativos. Generalmente se empieza por el glucantin. Para los dos tipos de leishmania, la diferencia es que para la cutánea se inyecta durante 20 días, para la visceral durante 28 días. Son unas inyecciones oleosas y, según los pacientes, bastante dolorosas. Y también tienen efectos secundarios que por ahí son bastante indeseables. Aquí se muestra cómo se curó una úlcera que estaba en uno de los laterales de la nariz. Es una lesión
cutánea localizada, no es una mucocutánea, está en la nariz nada más. Es una lesión, picó el flebótomo picó ahí. Y después del tratamiento quedó perfecto. Por supuesto que el tratamiento es mucho más efectivo cuando es más precoz y y es efectivo también cuando no se suspende. De todos modos, a veces no se responde al tratamiento, pero cuando digamos es precoz y se hace en toda su indicación, es decir, por los días que indica el tratamiento, en general los pacientes responden. Hay una forma también de tratamiento local, que es poner antimoniales en las lesiones cutáneas. Directamente una inyección intradérmica donde está la lesión. ¿Ven? Esto que les muestro acá, le está poniendo directamente, acá hay otra lesión, por ejemplo, desgraciadamente en la cara, pues esto deja cicatrices feas. Y hay que hacer un cálculo. Esto es simplemente a modo informativo. Cuando es para una lesión local hay que hacer un cálculo de cómo es el área de la lesión para ver cuánto antimonial hay que aplicar. Cuando no se responde bien al tratamiento, puede ocurrir esto que se llama leishmaniasis recidiva cutis, donde hay una cicatrización central y los bordes quedan infiltrados. Fíjense que este es un caso clínico, el aspecto de las lesiones 4 meses después de haber finalizado el tratamiento, pero el esquema fue incompleto. Así que lo que indicaron es un nuevo ciclo de la droga completo. Y a veces lo que se hace es rotar, si se le dio glucantin, se dan fotericina B o miltefosina si se dispone. Esto también es una leishmaniosis recidiva, o sea, si tuvo esa cicatrización, luego cicatrizó así, que no es la mejor cicatrización. Bueno, y nos vamos a ir con esta hermosísima pintura de Birmer que se llama La chica de la perla, ya que hemos visto tantas lesiones en la cara. Bueno, esta es una iluminación perfecta de esta pintura y les quiero contar que bueno, con esta pintura se han hecho muchas cosas. Por allí han visto, ahora les voy a mostrar, hay un fotógrafo que vive en Estambul, que se llama, como dice ahí, Uğur Galen, que él lo que hace es fotomontaje. Y lo que quiere demostrar siempre es el contraste entre dos mundos que están en el mismo, dice él, el nuestro. Entonces siempre es una foto que tiene que ver con algo bello, como en este caso utilizó parte de la pintura de Birmer, fíjense que es La chica de la perla, y la otra parte está montada en una escena en la guerra de una niña que tiene su cabeza vendada. Si quieren lo pueden seguir en Instagram, tiene un montón de fotos, hay que soportarlas, porque algunas la verdad que son bastante tristes, ¿no? Siempre es este contraste, ¿no? Él habla ahí de que estamos entre dos mundos, o sea, muestra el contraste entre dos mundos, que él dice es el mismo y es el nuestro. Ahora se está hablando mucho de eso, de que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Yo no creo que estemos todos en el mismo barco. Yo creo que estamos todos en el mismo mar y los barcos son diferentes. Y creo que es un poco lo que quiere mostrar Uğur Galen. Bueno, para irnos un poco más arriba y no irnos tristes, te voy a mostrar algo más que se ha hecho con esta tremenda pintura de Birmer, que es la joven Simpson de la perla. Bueno, yo sé que esto es una clase larga, una clase complicada, es una parasitosis complicada. De todos modos, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima y gracias.